¿Qué es y qué no es la hipnosis? Sobre esto vamos a hablar hoy. ¿Qué es y qué no es la hipnosis y qué uso le damos en descodificación biológica reparadora, en este método de desbloqueo emocional? ¿Cuándo, cómo, por qué y para qué utilizamos la hipnosis concretamente regresiva, la hipnosis regresiva reparadora? Pero antes de entrar en ese detalle, quiero aclarar, como decía al principio, qué es y qué no es la hipnosis. Porque son muchas las falsas interpretaciones que se tiene y percepciones sobre lo que es la hipnosis que no se corresponden en absoluto con la realidad. Todos hemos visto alguna vez el clásico espectáculo de teatro o de circo, o incluso en las películas, donde se ven esos espectáculos, esos, vamos a decir, hipnosis sobre alguna persona voluntaria. Y el público en general obtiene la sensación de que la persona que está en hipnosis está completamente sujeta a lo que le pueda imponer o pedir que haga el hipnólogo, por más ridículo y absurdo que esto pueda ser. Es decir, como si la persona no tuviera ningún control sobre sí misma en ese estado de hipnosis. Digamos que como show, como espectáculo, está muy bien, pero también debo añadir a ello que eso ni es hipnosis ni es del todo cierto. Probablemente lo deberíamos calificar más que nada o sobre todo como eh, vamos a decir, una especie como de desorientación momentánea que permite dar esa sensación de que la persona verdaderamente está completamente sometida al control de lo que se le pueda estar pidiendo o imponiendo. La hipnosis es justo lo contrario de eso, absolutamente. Si ahí vemos una persona aparentemente manipulable y manipulada, sometida, la hipnosis, vuelvo a reiterar, porque es así, realmente la hipnosis es lo contrario. Quiero con ello decir que la persona que está en hipnosis está hiperconsciente, con total y pleno control de todo lo que pueda estar haciendo, diciendo y sintiendo en cada momento. Y nadie puede ser manipulado o forzado a decir o hacer algo que no quiera mientras está en hipnosis. La persona que está en hipnosis, como digo, está relajada, profundamente relajada e hiperconsciente, con total y pleno control de lo que pueda estar haciendo, diciendo y sintiendo. Y por eso no cabe la posibilidad de la manipulación. En realidad, si queremos ser más explícitos, solo existe la autohipnosis. Si la persona no puede ser manipulada, la persona llega a ese estado de relajación profunda, de hipnosis al que me voy a referir a continuación, solo si tiene el control y la decisión de hacerlo. Por tanto, en realidad solo podemos hablar de autohipnosis, por más que la persona sea guiada en ese proceso, pero es la persona la que controla cada paso de ese proceso. La persona está en una relajación profunda. La persona, a través de esa relajación profunda, consigue, vamos a decir, alejar de su mente, en ese momento, lo que dure la hipnosis, lo que dure la regresión, todo aquello que le pueda estar preocupando, distrayendo de su vida laboral, familiar, social, todo eso lo aleja de su mente. Todo eso pasa a un segundo plano y la persona, en ese estado de relajación profunda, puede focalizar el 100% de su capacidad de atención en algo, como si fuera un rayo láser. Es eso lo que permite a la persona acceder a esa capa profunda de su memoria emocional, a su inconsciente.
Es eso lo que permite a la persona acceder a determinados recuerdos, pasajes o sucesos de su vida, pero no desde un enfoque racional, mental, intelectual, sino emocional. De modo que si la persona, por ejemplo, hace una regresión a un momento determinado de su infancia, por más que la persona pueda tener hoy 50 años, esa persona literalmente se ha metido en la piel de ese niño o niña que fue en aquel momento. Y está allí, en ese mismo escenario, recordando, reviviendo, sintiendo como sintió en aquel momento. Esto es lo que permite la hipnosis, que pueda la persona volver a aquel mismo escenario, a revivirlo, recordarlo y sentirlo tal como fue en aquel momento, en el escenario auténtico del trauma que se trate, y a continuación pueda hacer algo distinto que nunca se hizo. Partimos del hecho, antes de extenderme en más detalles o profundizar más en qué es y qué no es la hipnosis y qué uso tiene al servicio del bienestar de la persona, partimos del hecho de que si todos tenemos una mente inconsciente y que esa mente inconsciente gestiona probablemente en torno al 95% de lo que hacemos, decimos o sentimos, hay dos características de cómo funciona y reacciona nuestro inconsciente que conviene que tengamos muy claras. Porque es absolutamente crucial esto. Punto número 1, para entender qué es la hipnosis y sobre todo para entender para qué sirve la hipnosis. Y obviamente no me refiero a la hipnosis del espectáculo de teatro o de circo. Me refiero a la hipnosis en ese uso que tiene terapéutico, vamos a decir, al servicio del propio bienestar de la persona. Y esas dos características a las que me refiero, principales por completo, de cómo reacciona y cómo funciona el inconsciente, es por un lado que nuestro inconsciente, esa memoria profunda, esa memoria arcaica, biológica, instintiva que todos tenemos, tiene un propósito sagrado, que es protegernos. Y para protegernos guarda memoria de todo lo que hemos vivido en cada instante de la vida. Y lo tiene fresco, vigente aquí ahora, aunque hayan transcurrido 30 años desde que yo sufrí determinado trauma, esa versión de lo que sufrí hace 30 años está todavía hoy fresca y vigente en mi memoria inconsciente. Como su misión es protegerme, si yo mañana me enfrento o me expongo a algo similar, mañana mi inconsciente activa la memoria de eso que viví hace 30 años. Por tanto, la conclusión número 1, y esto es muy importante que lo consideremos así, es que nuestro inconsciente es atemporal. En ese sustrato psíquico profundo, inaccesible a nuestra conciencia, es decir, en nuestro inconsciente, está registrado todo lo que hemos vivido desde el primer instante de nuestra vida. Todo lo bueno y lo malo, pero indudablemente cuando estamos hablando de procesos o trabajos terapéuticos nos interesa especialmente lo que haya podido ser doloroso, traumático, vergonzoso, delicado de algún modo para la persona, y que la persona, cuando eso tuvo lugar, o no encontró el modo, o no pudo, o no supo cómo digerir, gestionar o afrontar del mejor modo. Y eso está todavía registrado en el inconsciente de la persona tal como tuvo lugar en aquel momento, aunque hayan transcurrido décadas. Por tanto, conclusión número uno es que nuestro inconsciente es atemporal, para él no transcurre el tiempo. En el inconsciente de la persona adulta, que pueda ser yo en este mismo momento, está registrado todo lo que he vivido y acumulado desde que llegué al útero de mi madre hasta este mismo instante. Y tan fresco y vigente está ahí lo que viví hace 30 años como lo que he vivido esta mañana. La segunda característica que quiero resaltar es el hecho de que en la primera etapa de la vida el embrión feto-bebé tiene una conexión plena con la madre. El embrión feto-bebé sabe, siente, sufre y registra lo mismo que la madre a la vez que la madre. Obviamente sin los conocimientos o experiencias que pueda tener ella. Carente de esos conocimientos y de esas experiencias, el embrión feto-bebé hará un filtro, hará una interpretación particular, probablemente sesgada y puede que también errónea, de eso que ella le transmite, de eso que ella le comparte. Pero en el momento en el que lo filtra, eso se instala ya en su inconsciente y ya le pertenece a él, aunque fuera transmitido desde la madre, aunque fueran vivencias que
estaba experimentando la madre. Una vez que se instala en su inconsciente, como hemos dicho, que es atemporal, a partir de ese momento ese registro emocional de algo que fue transmitido o compartido desde la madre está ya en la memoria inconsciente del embrión, del feto, del bebé y del que un día llegará a ser un adulto o una adulta. Y la tercera característica, que para mí es la clave porque es la que permite comprender qué y cómo se pueden hacer las cosas para que una persona se pueda liberar de traumas que se han instalado en su inconsciente, pues quizás en la infancia o en cualquier otro momento de su vida, de cosas que afrontó y no resolvió entonces y que están registradas y grabadas en su inconsciente todavía hoy, tal como las vivió, sufrió y no resolvió entonces. Esta tercera característica a la que me estoy refiriendo es el hecho de que el inconsciente no distingue entre real o simbólico. Para él es lo mismo real que simbólico y reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos. Es por esto que, por ejemplo, si a una persona adulta hoy, vamos a imaginar que cuando tenía 10 años, una mala tarde de otoño, paseando por un parque, apareció de repente un perro negro y le mordió la pantorrilla, y todos podemos comprender que en ese mismo momento le causaría un dolor físico y también un susto, un shock emocional. También es cierto que probablemente 2 meses después de aquel incidente en aquel parque no quede rastro del dolor físico y tampoco del susto o shock emocional que vivió la persona entonces. Y podemos pensar que aquello quedó resuelto. Puede ser. Pero si hoy, aunque hayan pasado 30 años, cada vez que esta persona caminando por las calles de su localidad o de su ciudad se encuentra con un perro negro similar a aquel y digamos que siente precaución, cuando no miedo, o trata de evitar la proximidad con ese perro, esto está poniendo ya de manifiesto que aquello no quedó tan resuelto como podíamos pensar. Y esto está poniendo también de manifiesto que nuestro inconsciente reacciona ante situaciones que guardan alguna similitud. ¿Por qué? Porque, como decíamos previamente, busca protegernos. Y en esa búsqueda de protegernos tratará de advertirnos cada vez que nos aproximamos o nos exponemos a algo similar a lo que en el pasado nos causó dolor o trauma. Es decir, si en la raíz, si en la base de todo síntoma que pueda sufrir una persona, físico o anímico, o de todo aquello que no fluye adecuadamente, o no fluye como fluía en el pasado, si en la base o en el fondo de todo ello hay siempre un componente emocional, nos guste o no, las cosas no ocurren nunca por casualidad, sí por causalidad, como resultado de algo. Y esos traumas emocionales o esos conflictos o heridas emocionales que hemos vivido en un determinado momento y que no pudimos o no supimos afrontar, digerir o resolver en ese momento, eso está instalado en nuestro inconsciente. Evidentemente, si, como hemos dicho, nuestro inconsciente es atemporal, quiere ello decir que la persona puede ocuparse hoy de desactivar, diluir, liberar o sanar esa raíz emocional de su problema, de su síntoma, porque eso está instalado, registrado, fresco, vivo y vigente en su inconsciente todavía hoy, tal como lo vivió en aquel momento, aunque hayan transcurrido meses, semanas, años o décadas, por esa atemporalidad a la que me refería previamente. Si, como hemos dicho, el inconsciente reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos, parece que tratar de desactivar, diluir, liberar o sanar la raíz emocional del síntoma o problema que pueda estar padeciendo una persona hoy, a tal fin pueda servir quizás ofrecer al inconsciente hoy una versión distinta de algo que en algún momento ocurrió. Si esa versión distinta que se le pueda ofrecer al inconsciente hoy se le ofrece de la forma adecuada, y en descodificación biológica reparadora, en el método de desbloqueo emocional
que hemos creado lo hacemos con hipnosis regresiva, si esa versión distinta que le podamos ofrecer al inconsciente hoy se lo ofrecemos de la forma adecuada, como digo, esa versión distinta puede ser aceptada como válida y verdadera por el inconsciente. De forma que, habiéndole ofrecido al inconsciente hoy una versión distinta de aquello, habiéndola aceptado como verdadera, como válida al inconsciente, cada vez que la persona de hoy en adelante se vuelva a enfrentar o exponer a algo que hasta ayer, por similitud, había llevado a su inconsciente a activar una y otra vez la memoria de aquel viejo trauma no resuelto, de hoy en adelante su inconsciente no volverá a activar la memoria de aquel trauma, porque se le ha ofrecido una versión distinta de él, de aquello, la ha aceptado y por tanto para el inconsciente aquello ha quedado hoy resuelto. Una cosa está clara, para que una persona en un momento determinado de su vida viva o enfrente algo traumático y no encuentre el modo o no sepa cómo gestionar, resolver o digerir eso, tiene que ser por dos posibles situaciones. Una, o en aquel momento no tenía las capacidades, recursos o experiencias que hubiera necesitado, que le hubieran permitido hacer una gestión adecuada de aquello. Dos, si las tenía, no las empleó. En cambio, hoy la persona que pueda tomar conciencia, es decir, la persona que pueda identificar y comprender dónde está el origen de eso que la está pasando, dónde está la raíz de ese problema, síntoma que pueda estar padeciendo hoy, esa persona puede volver a aquel escenario, hipnosis regresiva, zambullirse en ese pasado, a la búsqueda, como decía previamente, de recordar, revivir y sentir tal como sintió entonces, y a continuación volver a ese mismo escenario, pero ahora ya sí, con las capacidades, recursos o experiencias que o no tuvo o no empleó. Entonces, es esto lo que permite el desbloqueo emocional. Para esto, y de este modo, utilizamos la hipnosis en descodificación biológica reparadora. La descodificación biológica reparadora, método de desbloqueo emocional, consta de 3 pasos. Punto de partida o primer paso de descodificación biológica del síntoma, lectura emocional de eso que el inconsciente está expresando a través del síntoma, cualquiera que éste sea, de lo que sufre la persona, de lo que le está pasando a la persona. Paso número 2, estudio transgeneracional, donde vamos a la búsqueda de dónde está el origen o raíz de eso que le pasa a la persona, para que la persona sufra un problema o un síntoma, es porque se está exponiendo a un cuadro emocional similar a otro que ya ha vivido en otro momento de su vida antes de que surgiera el síntoma. El síntoma está aquí en el presente, pero para que haya un síntoma tiene que haber un trauma no resuelto que se vivió previamente, y con el trauma no resuelto, con aquel original, no se presenta el síntoma. Con lo cual, el estudio transgeneracional, donde vamos a la observación de la memoria de la infancia, memoria uterina y memoria transgeneracional, es decir, lo que se ha vivido en la familia en las 3 generaciones precedentes, ese estudio nos permite acceder a la base, a los cimientos emocionales de la persona. Y en la inmensa mayoría de los casos, el origen de eso que nos está ocurriendo hoy está en esos 3 niveles, de memoria profunda, infancia, vida uterina o transgeneracional. Una vez que, con esos 2 primeros pasos de la descodificación biológica reparadora, hemos establecido la correlación entre el problema o síntoma actual y dónde está el origen o la base de ese síntoma o problema actual, es ahí donde utilizamos la hipnosis regresiva como herramienta de desbloqueo. La hipnosis regresiva, como la propia palabra dice, para que la persona adecuadamente guiada por el terapeuta regrese a aquel o aquellos escenarios donde ocurrió algo que fue traumático, inesperado,
que no encontró forma de resolverlo y que fue registrado así en su inconsciente, como una herida sin cicatrizar, como un trauma pendiente. Es este el desbloqueo emocional, el poder reelaborar aquel escenario. Evidentemente, la hipnosis regresiva reparadora que hacemos en este método de desbloqueo emocional es una hipnosis ericksoniana. Quiero con ello decir que Milton Erickson, el doctor Milton Erickson, que duda cabe la figura de referencia en el mundo de la hipnosis en el siglo XX, esto creo que está fuera de toda duda, él marcó un antes y un después en el mundo de la hipnosis, al menos en lo que se refiere al uso terapéutico de la hipnosis, en el sentido de que a partir de entonces, de lo que fueron sus trabajos, se empezó a trabajar con la hipnosis tal como hacemos hoy, es decir, una hipnosis de trance ligero, donde la persona, como decía al inicio, está siempre hiperconsciente. Por eso hablamos más de autohipnosis que de hipnosis. Un método de trabajo en el inconsciente donde se da por supuesto que toda persona tiene o dispone de todas las capacidades o recursos necesarios para gestionar su vida con solvencia. Es decir, cuando llega el momento en el trabajo de hipnosis, cuando tenemos que reelaborar el viejo trauma, cuando la persona regresa a ese escenario del trauma, recuerda, revive y siente tal como ocurrió entonces, y a continuación se vuelve a meter en ese escenario, pero ya con las capacidades, recursos o experiencias que no tuvo o no empleó en aquel momento, no somos nosotros, los terapeutas, los que decidimos cuál es el recurso o qué es lo que faltó a la persona de lo que pueda hacer uso ahora para configurar una versión distinta de aquel escenario del trauma. Es la propia persona. Adecuadamente guiada por el terapeuta, la persona hace un recorrido donde, en primer lugar, regresa, nunca mejor dicho, se zambulle de nuevo en la situación traumática, la que haya sido, y ahí es donde seguimos un proceso de desbloqueo que sigue siempre unos mismos pasos y en un mismo orden. Una vez que la persona está inmersa en esa situación traumática, el terapeuta tiene que obtener e invitar a la persona a que exprese sus pensamientos respecto a eso que está viviendo. A continuación, pide a la persona que exprese lo que está sintiendo en esa situación en la que se encuentra. Estamos todavía en la parte consciente. Pensamientos y sentimientos no son sino constructos mentales que cada uno de nosotros hace para explicarse a sí mismo lo que estás viviendo. Pero el paso siguiente ya llegamos a la parte inconsciente. Cuando la persona ya ha atravesado la barrera de los pensamientos y los ha expresado, ha atravesado la barrera de los sentimientos y los ha expresado, es cuando llega el momento de acceder a la capa inconsciente, a las emociones, la parte emocional, lo que esté sintiendo en ese momento, en esa situación traumática en la que se encuentra plenamente inmersa. Las emociones, miedo, asco, rabia, ira, cólera, tristeza. Las emociones proceden del inconsciente, en eso son distintas a pensamientos y sentimientos, y procediendo del inconsciente la persona no puede controlarlas, o al menos no cuando se presentan. Probablemente después pueda aprender de algún modo a convivir con ellas, pero cuando a ti te golpea algo que te hace sentir miedo, no puedes eludir el miedo, o la rabia, o el asco, o la ira, o la tristeza. El desbloqueo se debe hacer siempre sobre las emociones. Cuando estamos trabajando ya, cuando la persona ha identificado y expresado la emoción, es porque la persona ya está inmersa, siempre en el marco de la hipnosis, en su inconsciente. Y es esa, la parte emocional, la que necesitamos
desactivar, la que necesitamos solapar, rehacer, que la persona pueda volver a ese mismo escenario de algo que ocurrió un día, pero ahora sí, en el marco de la hipnosis, con las capacidades, recursos o experiencias que no empleó o no tuvo, pero sí tiene ahora y puede emplear para reconfigurar aquel escenario, como decía previamente. Al fin y al cabo, y con esto concluyo, la hipnosis, tal como la planteamos con una utilidad o un sentido terapéutico al servicio del propio bienestar de la persona, nada, absolutamente nada, tiene que ver con eso que se ve en el circo o en el teatro. En el circo o en el teatro ya hemos dicho que se ve o se obtiene la errónea sensación de que el terapeuta o el hipnólogo tiene un pleno control sobre la persona. Si eso que vemos en el circo fuera cierto, todos los que hacen hipnosis serían personas sumamente poderosas. Es más, me atrevo a predecir que todos deberían estar trabajando para la policía. ¿Por qué? Porque si lo que vemos en el circo es cierto, sería todo tan sencillo para la policía como agarrar en la calle al presunto sospechoso, llevarle a la comisaría, llamar al hipnólogo, el hipnólogo probablemente con algún péndulo, alguna cosa de estas que se ven en las películas, haría que el otro declarara, cantara y reconociera lo que tuviera que reconocer. Sería muy fácil, no habría jueces, ni abogados, ni procuradores, sería todo mucho más rápido y mucho más fácil. Pero eso no es cierto, porque la hipnosis no es eso. Es cierto que quienes hacen ese tipo de shows y espectáculos son los primeros interesados en rodear a la hipnosis de un halo de misterio y de... La hipnosis, como decía al principio, nada, absolutamente nada tiene que ver con eso. La hipnosis es un proceso de relajación profunda donde la persona está hiperconsciente y la persona no puede ser manipulada ni llevada a expresar o decir nada que no quiera. Yo quisiera plantear, y con esto ya cierro esta cápsula de hoy, de una forma muy sencilla el enfoque que le damos a la hipnosis. Para que nos entendamos, podemos considerar que hacer hipnosis o guiar a una persona a una hipnosis regresiva, como decimos siempre, en la búsqueda de dónde quedó atrás en el tiempo el trauma que te puede estar condicionando a ti hoy, de la forma que sea. Hay dos formas de hacer hipnosis. Es como si cuando la persona en un proceso de hipnosis, pues llegado un momento, abriera una ventana y al otro lado de esa ventana ve algo. Puedes ver algo y simplemente limitarte a observarlo. Probablemente adquieres una conciencia o un conocimiento de eso que estás observando. Y a partir de ahí puedes hacer dos cosas. Una, cerrar la ventana y dejar todo tal como estaba, tal como lo has presenciado. Has adquirido un conocimiento y una conciencia de eso que has observado, pero lo dejas tal como estaba. O dos, y esto es lo que hacemos con la hipnosis regresiva reparadora. He abierto la ventana, he observado determinadas cosas al otro lado de la ventana y las he modificado porque, por el motivo que fuera, no estaban en el orden correcto o en el orden debido. Las modifico, las ordeno, las pongo de la forma en la que tienen que estar y ya luego sí, cierro la ventana. Y así es como regreso. Quiero con ello decir, porque muchas veces, y estas son preguntas que me hacéis casi a diario, sobre todo cuando veis vídeos de regresiones pues que se pueden ver en mi canal YouTube, por ejemplo, está claro que si una regresión dura 1 hora y media o 1 hora o lo que dure, en determinados momentos se ve a una persona expuesta emocionalmente. E incluso podríamos decir que, bueno, sufriendo porque está expuesta a algo que fue delicado o traumático en un momento de su vida.
El terapeuta necesita que haya una conexión emocional. El terapeuta guía a la persona, plenamente consciente en todo momento, como decía previamente, a un momento delicado. Hay una exposición emocional. Sin esa exposición emocional no podemos hacer el desbloqueo emocional. Pero esa exposición emocional está guiada, calculada y protegida por el terapeuta. Evidentemente, como digo, en esos vídeos a veces se ven esa exposición donde la persona está expuesta, está manifestando la emoción, la que sea, miedo, tristeza, lo que sea, pero no olvidemos que el trabajo no concluye ahí. El trabajo concluye cuando la persona, como decía previamente, vuelve a ese escenario del trauma con las herramientas que no tenía o no empleó entonces. Y esta segunda parte, acceder de nuevo allí con las herramientas o instrumentos que no tuviste, es la que te da la oportunidad de volver a estar en aquel mismo escenario del trauma de forma muy distinta a como estuviste. Esta es la versión distinta que ofrecemos e instalamos en el inconsciente de la persona, y que esta versión distinta que ofrecemos o instalamos en el inconsciente de la persona hoy sea el referente que tenga en cuenta su inconsciente desde hoy en adelante, cada vez que la persona se vuelva a enfrentar o exponer a algo similar a aquello que vivió. De modo que la persona, cuando termina la regresión, naturalmente, no es la misma que entró en la regresión. La persona ha entrado en la regresión teniendo un trauma pendiente, estando en lealtad a algo que ocurrió y que gestionó de un modo determinado, obviamente inadecuado, en un momento de su vida. La persona que hace la regresión, cuando regresa, cuando abre los ojos y termina la regresión, ha desactivado eso. Ha reconfigurado, reescrito ese párrafo o ese capítulo de su vida. Ha llevado ahora allí las capacidades o recursos que faltaron. Y esta labor es la que hace que el referente nuevo que hay ahora instalado en su inconsciente con respecto a aquello es distinto. Por volver al ejemplo que estaba diciendo previamente, si a ti te mordió un perro negro paseando un día por el parque cuando tenías 7 años, te mordió, te causó dolor y te dio un susto, claramente. Y después has tenido miedo a todos los perros negros, y llegado un momento tú ya pierdes el referente y no sabes por qué, porque ya no te acuerdas, está claro que lo que se tiene que cambiar es esa lealtad o ese referente que sigue instalado con respecto a aquello en tu inconsciente hoy, aunque hayan transcurrido 20 años. Hay que reconfigurar aquello para que tu inconsciente comprenda que no todos los perros negros, cada vez que te encuentres con ellos, te van a morder. Ocurrió una vez, cierto, pero eso no significa que todos los perros negros, y solo los perros negros, porque es a los que tienes miedo, a los blancos no, todos los perros negros, y siempre que te encuentres con ellos, te vayan a volver a atacar o a morder. Esa es la creencia que a ti te está llevando tantos años después a tener ese problema aparentemente injustificado. Bien, con esto concluyo. No sé si hay algunas preguntas que hayáis querido plantear. Aquí me planteáis la hipnosis, si se hace a distancia, la persona se puede acostar o tiene que estar sentada. Yo siempre aconsejo que en las regresiones, en la hipnosis, la persona esté echada cómodamente apoyada, con la espalda apoyada, la cabeza apoyada. Puede utilizar perfectamente un sofá, la cama, y el terapeuta, si lo hacemos a distancia, por Skype, Google Meet, Zoom, tiene que haber un contacto visual y el terapeuta tiene que ver a la persona desde la cintura a la cabeza. Porque en determinados momentos, sobre todo de la inducción al inicio, el terapeuta, por cuestiones ya técnicas de inducción, tiene que hablar al ritmo que respira la persona y demás, y entonces por eso es necesario que vea a la persona desde la cintura a la cabeza. Más preguntas. In italiano, incoraggia altri spettatori, no entiendo dónde está la pregunta completa.
Si tengo varios síntomas para tratar, ¿por dónde me recomiendas empezar? Bueno, en descodificación biológica reparadora, en la primera consulta, como he referido previamente, es donde se hace la lectura emocional del síntoma o síntomas que tenga la persona y se busca el origen o raíz de ese síntoma o síntomas. De modo que, si una persona tiene varios síntomas o problemas y el terapeuta de descodificación biológica reparadora, en la primera consulta, ha visto que estos tienen un mismo origen o se generaron en unos mismos escenarios, quizá durante la infancia, etcétera, si hay un mismo origen, eso se puede trabajar junto en una regresión. Si no están vinculados en origen, no es interesante o no recomendable trabajar cosas inconexas en una misma regresión, porque como dice el dicho, quien mucho abarca, poco aprieta, y pretender trabajar muchas cosas e inconexas normalmente no suele dar resultado. ¿Cómo diferenciar a un buen hipnotizador? Bueno, el hipnotizador tiene que saber lo que hace y tiene que saber cómo utilizar la herramienta. El hipnotizador, vamos a decir terapeuta que trabaja con hipnosis, porque lo de hipnotizador quizá lleva a pensar en los que hacen espectáculos de este tipo, evidentemente tiene el control, el manejo de la técnica y los recursos para hacer lo que tiene que hacer, al servicio siempre de la persona y en el momento justo. Más preguntas. Bueno, Vicky, hola, ¿cómo estás? Encantado, igualmente, ¿cómo estás tú? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta y si no, pues con mucho gusto nos saludamos y nos vemos en otro momento. Ahí me están confundiendo con alguien, no sé a quién te refieres. Yo tengo herida, traumas de pequeña. Bueno, probablemente todos tengamos. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, como se dice, ¿no? Bien. Por tanto, bueno, os envío ahí un cariñoso saludo. Ha sido un placer, como decía previamente. Haremos en nuestra secuencia de directos semanales en TikTok, programaremos uno para la semana que viene, donde seguiremos profundizando en detalle en todos los aspectos que conforman este ámbito agotador e inagotable, como diría Martin Heidegger, que es la descodificación biológica reparadora, donde desde la lectura emocional del síntoma presente hasta excavar en la memoria profunda de la persona, infancia, útero, transgeneracional, a la búsqueda de dónde pueda estar el origen de lo que le pasa, y luego también el fascinante mundo de la hipnosis, al menos de las distintos tipos de hipnosis que hacemos en descodificación biológica reparadora, hipnosis en retromarcha, hipnosis regresiva a la infancia, hipnosis regresiva a la memoria uterina, hipnosis regresiva a la memoria transgeneracional. Evidentemente iremos poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, ocupándonos de todos estos apartados y compartiéndolos siempre, esperando que puedan ser de vuestro interés y sobre todo también de vuestra utilidad. Hasta pronto.